De mucha trascendencia en el país es aquel que hizo anoche el presidente de la República, Guillermo Lasso, relacionado al salario básico unificado que regirá para los trabajadores ecuatorianos. A partir de enero de 2022, el salario pasa de $400 mensuales a 425. Es el mayor aumento salarial en los últimos 8 años. Está a tono con la oferta de campaña que hiciera el candidato entonces Guillermo Lasso de incrementar el salario básico de los trabajadores en $100 durante los 4 años de su administración. Esto tiene relación puesto que la cuarta parte de ese incremento de $100 está concretándose con este anuncio. Vale destacar que en un intento por ponerse de acuerdo, trabajadores y empleadores tenían una brecha muy grande entre lo que aspiraban los trabajadores, que era al menos de estos $25, y lo que los empleadores estaban dispuestos a pagar por la operación resultante de cálculos matemáticos y estadísticos relacionados precisamente con la proyección de la inflación durante 2022. Esto les daba un incremento de entre $5 y $6 como máximo, mientras que los trabajadores aspiraban un incremento de $25 al salario básico unificado como mínimo, como ya se ha plasmado. De hecho, el presidente Guillermo Lasso emitió un decreto ejecutivo disponiendo al ministro de Trabajo que fije en ese monto el salario. También hay una noticia muy preocupante en materia política y es aquella relacionada con una entrevista concedida por Michael Fitzpatrick, el embajador de Estados Unidos en el Ecuador, al portal periodístico Primicias, donde asegura que hay narcogenerales, de manera muy abierta, general. No sabemos si son generales de la policía, si son generales de Fuerzas Armadas. Lo cierto es que él ha dicho que hay narcogenerales, hablando en el marco del combate al narcotráfico. Ha señalado que su país ha retirado ya más de 300 visas. Esto ocurrió en el gobierno de Lenín Moreno, y ha dado a entender que hay el retiro de nuevas visas a personas aparentemente vinculadas con narcotráfico. El gobierno se ha demorado un tanto en responder, sin embargo lo hizo a través de un comunicado en el que pide al embajador de Estados Unidos en el Ecuador, Michael Fitzpatrick, que señale, que precise quiénes son esos generales, que entreguen la información al gobierno ecuatoriano para tomar decisiones al respecto. Dos noticias importantes con las que amanece el Ecuador. Esto es Ecuador a las 7, amigos. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. En la única radio 94.5. Ecuador a las 7, en el debate de las políticas públicas y los problemas nacionales. Ecuador a las 7. En Ecuador a las 7, nuestra agenda de hoy. 7:06. Nuestra agenda del día de hoy. Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector empleador ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Con él analizaremos el incremento propuesto por el presidente Guillermo Lasso. Además estará con nosotros Virginia Gómez de la Torre, miembro de la Fundación Desafío. Con ella dialogaremos sobre el proyecto de ley orgánica que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Estará con nosotros Francisco Briones, subsecretario general del gabinete, para hablar sobre las tasas de interés y sobre la reforma tributaria. Además y finalmente estará con nosotros Juan Carlos Berbeo, ministro de Energía y Recursos Naturales no renovables. Con él dialogaremos sobre las operaciones de bombeo de crudo en el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE. En Ecuador a las 7, el personaje. Rodrigo Gómez de la Torre, representante titular del sector empleador ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona y expresidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción. En Ecuador a las 7, el invitado.
Son las 7 de la mañana con 7 minutos. En efecto, está ya en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida a Rodrigo Gómez de la Torre. Él es el representante del sector empleador ante el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Rodrigo Gómez de la Torre, bienvenido a Ecuador a las 7. Buenos días. Muy buenos días, Freddy. Buenos días, Fenia. Estamos frente al anuncio del presidente. Ya está un decreto emitido que le obliga al ministro de Trabajo, que es quien por ley en última instancia debe decidir el incremento del salario básico unificado, cuando en reiterados intentos, 3 realmente, no se ponen de acuerdo empleadores y trabajadores para fijar el incremento salarial. Esto ya es un hecho, venía siendo un rumor hasta hace un par de días atrás, pero es un hecho ahora. ¿Cómo miran los empleadores del sector empleador esta decisión del presidente? Buenos días nuevamente. Muy buenos días, y ahora sí, nuevamente también. Creo que es importante reconocer el decreto. El decreto ejecutivo determina disponer al señor ministro de Trabajo poner en consideración del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios la fijación del salario básico unificado. Luego de lo que vimos el día de ayer y la emisión del decreto, pues sería como que un hecho consumado ponerlo a consideración para ver si se llega a un acuerdo. Realmente no. Es un poco forzado eso, digamos. Ya, seamos políticamente correctos, digamos que es un poco forzado. Lo que creo que es importante reconocer es que es una oferta de campaña, y las ofertas de campañas, al igual que el acto que vimos del día de ayer, fue un acto completamente político. Porque de hecho la parte jurídica inclusive dice, no estoy fijando el salario, sino rehaciendo, señor ministro, que lo vemos ahorita en Teleamazonas. Entonces habrá que conversar con el señor ministro, porque no hay ninguna convocatoria al Consejo Nacional del Trabajo. Bueno, en teoría tienen hasta el 22 de diciembre en función de la reforma al acuerdo ministerial. Así es. Lo que creo que es importante reconocer es, como digo, primero que es un acto político, y que, como lo habíamos mencionado en las previas, porque esto de aquí fue con expectativa, tuvimos varios días, un TikTok. La situación fue, bueno, va a ser un evento de gran alegría para los ecuatorianos, fue lo que planteó el presidente en su cuenta de Twitter, y nuestra posición es que sea un evento de alegría tanto para los ecuatorianos que tienen en trabajo, para las empresas, no solamente las grandes empresas, sino ese 95% de MIPYMES que están en el Ecuador y que son reales, pero principalmente para esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo. Entonces, cuando hablamos de elevar salarios al monto que sea, pues si no tengo empleo, la elevación del salario se queda como un anuncio para una pequeña minoría que es la que tiene. He visto en redes la cifra de más o menos 350,000 personas, podrán ser 450,000 personas, pero no es más. Y sin embargo, hay un efecto inflacionario, y aclaro esto, efecto inflacionario especulativo que se genera con el alza salarial, que ya también se está esperando en redes ver qué va a pasar. Sí quiero hacer referencia a 3 sectores en particular. Sector de la agricultura es un sector que ocupa gran cantidad de mano de obra, y mano de obra no calificada, en el cual va a ser un golpe muy fuerte, y aquí sí lo voy en esos términos, un golpe muy fuerte. Este sector de la agricultura está viéndose inmerso en un problema de importación de insumos y disponibilidad de insumos para la producción a nivel internacional, con incrementos de precios de fertilizantes de entre el 80 y 120%. De otros insumos como sales y demás. Por también la crisis de fletes y... Por crisis de fletes en gran medida, ajá, pero también por que la producción agrícola, la producción de fertilizantes para la agricultura de los principales países productores, Rusia, China, ha reducido los volúmenes de producción, y además están quedándose con la producción para abastecimiento local. Tercero, todo lo que tiene que ver con agroexportación, tenemos problemas. Ahí sí, el tema de fletes para enviar los productos, porque al final del día la agroexportación no es solamente producirlos, sino hacer venderlos, que lleguen al destino. Así es. Y el tema de los empaques y embalajes. Entonces, la agricultura viene con estos menú de temas,
sumado a un impuesto al patrimonio que lo hemos dicho y lo hemos reiterado absolutamente improcedente. A esto vamos la reforma tributaria. Y esta reforma tributaria, si bien grava, y primero es aprobada por el Ministerio de la Ley, ¿no? Y luego grava a partir de los $2,000, pero por debajo de los $2,000, la parte que no nos cuentan, retira cualquier cantidad de deducciones. Entonces, el ciudadano de a pie igual va a tener mucho más, va a pagar mucho más impuestos de lo que pagaba antes, por lo cual yo creería que el alza salarial, si no es en total cantidad, o será un abono para que los que tienen empleo pues puedan pagar los impuestos que se vienen para el 2022, y con todo el respeto y aprecio al presidente de la República, lo digo así de claro y fuerte. ¿Es realmente fuerte para las empresas, para las pequeñas empresas, un incremento del 6,2%, que es lo que representan estos $25 respecto de los 400 vigentes al mes? Había hecho referencia de 3 sectores. Vamos a la agricultura, dijiste. Vamos a la segunda, todo el sector turístico. El sector turístico no acaba de levantar cabeza. Los restaurantes están tratando de ver cómo se las manejan. Cuando vieron la luz al final del túnel con el 70% de aforos, de pronto les dicen, uy, apareció la Omicron. Entonces, por efectos de Omicron, bajarle nomás al 50%. Entonces, ese salario que ya estaba siendo sobrevalorado por la subutilización del mesero, del cocinero, del pocillero, ya se ve complicado cuando le bajan más el aforo. Y con el aforo bajado, subirle el salario, veamos de dónde paga. Tercer sector, también sector importantísimo, generador de mano de obra, construcción. La construcción es otro de los sectores que lo hemos analizado a profundidad. Y claro, si ya sumamos los 3 sectores, turismo, agricultura y construcción, ya estamos hablando de una población dentro del empleo formal muy, muy alta. Y claro, esto de aquí va a afectar al empleo formal, ¿no? Ahora, lo que sí se debe aclarar es que el peso del incremento al salario básico unificado lo va a soportar la empresa privada. Son realmente pocos los empleados del sector público que perciben el salario básico unificado, y sabemos que si no están con un salario básico los trabajadores, no hay obligatoriedad del patrono, en este caso sea público o privado, de incrementar el salario. Así es. Y reconozcamos que en la empresa privada, y que en la empresa privada los salarios se pagan en función de producción y de productividad. Los salarios, por más que nos guste, no se pagan porque llovió más o llovió menos. No se pagan a través de incrementos de impuestos. Por el contrario. Entonces, lo que nosotros estamos viendo y que nos preocupa de sobremanera es que esta alza desmedida en términos técnicos, no necesariamente en términos políticos, porque en política puede pasar cualquier cosa, pero esta alza desmedida en términos técnicos comprometa de alguna manera, y esto estoy viendo a las cámaras por esto, comprometa de alguna manera la generación de nuevas plazas de empleo. Se requiere una reforma laboral urgente, pero el orden de los factores en este caso sí puede alterar el producto. No es como 1 más 1 igual a 2, o cambiamos el orden en los unos, o el 2 más 3 igual a 5 y el 3 más 2 igual a 5. La reforma laboral y el alza salarial, y se lo planteamos en el Consejo varias veces al ministro, porque la situación política de la gran mayoría de ecuatorianos que no tienen empleo es extremadamente compleja. La reforma laboral vendrá o se presentará por parte del Ejecutivo a la Asamblea más o menos en abril, según lo ha anunciado el presidente. Va a someter a un debate nacional esta nueva normativa laboral, porque no reforma el código actual, sino es una nueva que va a coexistir, según ha dicho el presidente. La que se viene de este megaproyecto es el proyecto de inversiones, y por ahí en abril estará ingresando este proyecto de ley laboral. Completamente de acuerdo, eso es lo que hemos escuchado, pero sí creemos que no puede repetirse lo que pasó con la ley tributaria. O sea, la ley tributaria recibió muchísimos aportes, la gran mayoría, podría decirlo, muy positivos, pensando no solamente en más impuestos, sino pensando en reactivación económica. Hay algo curioso,
hay algo curioso y yo no acabo de entender. Cuando la economía se mueve de mejor manera, resulta que el Estado cobra más impuestos. Pero ahorita no terminamos de que se mueva la economía y ya le estamos sacando más impuestos. Entonces la economía deja de moverse. El efecto es al inverso de lo que está pasando. A ver, pero veamos las cosas un poco pero quiero por sectores. Con esto. No solo por sectores. Cuando nosotros vemos la economía, nosotros tenemos que tomar una decisión como país. ¿Qué queremos nosotros hablar? ¿De proteger los ingresos de un gobierno o proteger los ingresos de un Estado? Y el que ya no está hubo un presidente, se me va el nombre ahorita. Él mezcló las palabras gobierno y Estado. Gobierno son los que están en el gobierno, los que temporalmente administran el Estado. El Ejecutivo. El Estado somos todos. Y ese es un tema que no se está analizando. Entonces, la reforma tributaria, una reforma tributaria más, protegiendo al gobierno. Cuando lo que deberíamos es proteger al Estado, propender a que haya más formalización en la economía y probablemente con muchos más contribuyentes resultaría que el Estado tal vez recauda más plata con menos impuestos. Porque lo que estamos haciendo es metiendo más impuestos y ahuyentando la formalidad. Son las 7:19 a.m. Estamos conversando con Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector empleador ante el Consejo del Trabajo y Salarios. Reacciona frente al anuncio presidencial de incrementar $25 al salario básico unificado que regirá a partir de enero de 2022. Ahora, el tema es que la mano del gobierno en este caso se está cargando con la clase media que tiene trabajo y cuyo salario es superior a los $2,000. A ellos se les carga impuestos. Se les carga impuestos a empresas y personas naturales cuyo patrimonio respectivamente es de 5 millones para las empresas y de 1 millón por persona natural. Se produce exoneración de impuestos para una serie de artículos, especialmente de higiene femenina, artículos para combatir el COVID-19, mascarillas, alcohol gel, etcétera. Y también ahora se incrementa el salario básico unificado, que es para un pequeño grupo de trabajadores. Digo pequeño porque se viene manejando la cifra de 3 ecuatorianos de cada 10 que tienen un empleo formal, digamos, de más de 8 horas, de al menos $400. Y dentro de este grupo de ecuatorianos privilegiados, vale decir que tenemos trabajo, se incrementa el salario un poco más a los de la base, digamos. Más o menos a unas 400,000 personas de ese 30%. Entonces, lo que estamos haciendo es un acto político, y leía hace unos días atrás en algún medio digital que planteaban qué es lo que está sucediendo. ¿Estamos tratando de generar el cambio en el Ecuador o estamos tratando de sostenernos dentro del gobierno? Y yo creo que el Ecuador es un país con muchísimo potencial, pero creo que ya es hora de dejar de hablar del potencial del Ecuador que hemos venido hablando por muchos años y comenzar a tomar los cambios que corresponden. El Ecuador está con un riesgo país de 830 puntos. Perú, con todo lo que se dijo con el nuevo presidente que tiene un sombrero, me encanta el sombrero grandotote que usa, pero el presidente del Perú está con todos los inconvenientes y todos los runrunes políticos y económicos, tiene un riesgo país de 141 puntos. Algo estamos haciendo que no es del todo correcto. Creo que tenemos un excelente presidente, pero creo que sí está tomando decisiones que no se ajustan necesariamente al plan de gobierno planteado, como era realmente una reducción de impuestos, una liberalización de la economía, porque más impuestos, más costos laborales. No tenemos la reforma todavía. Hay un sinnúmero de aspectos. Lo que nos está restando es competitividad y estamos completamente de acuerdo en que haya más Ecuador en el mundo, con confianza porque podemos hacerlo, más mundo en el Ecuador, también sin miedo porque nos van a entrar productos. Pero si a eso le restamos competitividad al Ecuador,
la cosa se nos puede poner muy Hay una compleja. posible apreciación del dólar por decisiones de carácter monetario que puede tomar Estados Unidos para subir las tasas de interés. Ese también es un punto que abonaría al discurso suyo, Rodrigo Gómez de la Torre. Para terminar el tema salarial, ¿cómo se van a modificar las tablas sectoriales? Las tablas sectoriales habría que esperar qué es lo que sucede, pero lo que ha estado sucediendo en los últimos años es que las tablas se elevan y todo lo que está por debajo de lo que quedaría en 425, de acuerdo a lo que resuelve el Consejo Nacional del Trabajo o el ministro, que es quien debería resolver esto sin más reuniones, se ajustarían al 425. Y continuaríamos en eso. Todas las tablas suben a 425. Todas las tablas subirían hasta 425 y en adelante lo que corresponda. No podría quedar nada por debajo de eso. Uh-huh. ¿Cómo está el tema de la seguridad social? Porque si bien suben $25 al salario básico unificado, las empresas tienen que pagar seguridad social, 13º, 14º, que van en función precisamente de este cálculo. Creo que el tema de la seguridad social hay que tomar decisiones concretas y reflexionar seriamente. Si no hay empleo pleno, no hay seguridad social. Entonces, de esos 3 de cada 10 ecuatorianos, son los que acercadamente están dentro del seguro social, que son los contribuyentes. Pero si no solucionamos el problema de empleo pleno, el gobierno tendrá que ver de dónde sigue poniendo plata, que usualmente sale de a través de impuestos, para sostener el seguro social. Ese es un tema que es materia de un análisis muy profundo, pero que bajo ninguna circunstancia puede seguir siendo un análisis de la seguridad social sin estar vinculada directamente a las políticas laborales. Porque mientras menos trabajo pleno hay, menos aportantes hay a la seguridad social. Y la seguridad social, así como las empresas no pagan los aportes por decreto, la seguridad social no paga los aportes y no tiene contribuyentes. Una idea final, Rodrigo Gómez de la Torre, y es el hecho de que con más circulante esta base de los trabajadores que perciben el salario básico unificado, van a poder consumir más. ¿A quién? A las empresas, productos y servicios de las propias empresas, y de alguna manera eso va a recircular en la economía. Esta teoría es espectacular, funciona de maravilla en el papel, pero lamentablemente no aplica necesariamente en la vida real cuando tú tienes un nivel de informalidad tan alto como tienes en el Ecuador. Si tú tuvieras que este incremento al salario básico aplica a el 45% de la población, sí hay ese movimiento de circulante. Cuando tú tienes que esto de aquí, de una población de casi 8 millones y pico, dentro de la población económicamente activa, entre comillas, digámoslo, beneficia a 400,000 personas al 5%, no es que haya el circulante para que se mueva la economía. Esa es una buena teoría, pero muy poco práctica. El punto de vista de Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector empleador ante el Consejo del Trabajo y Salarios, reaccionando a la decisión política, vale decir, decisión política del presidente de incrementar en $25 el salario básico unificado que regirá a partir de enero de 2022. Son las 7:25, esto es Ecuador a las 7, amigos. En la única radio 94.5. Ecuador a las 7, en el debate de las políticas públicas y los problemas nacionales. Ecuador a las 7.